Y comenzamos entonces la clase, queridos historianos, no sé si podría decirle así como, podríamos ponerle historianos, ¿ya? Como los youtubers que hoy día hacen sus videos. Bueno, historianos. Tenemos entonces la independencia de Estados Unidos. Ya. A ver, 1775-1783. Primero, tenemos que empezar pensando de por qué de nosotros tenemos que estudiar la historia de Estados Unidos. O por qué tenemos que estudiar la independencia de Estados Unidos. ¿Será porque Estados Unidos, no sé, por Donald Trump? O por ejemplo, no sé, porque Estados Unidos es, no sé, una gran potencia mundial, o por su artista, etcétera. Bueno, por un montón de cosas puede ser, pero lo principal, digamos, de por qué tenemos que estudiar, ¿no es cierto?, la independencia de Estados Unidos, es principalmente porque fue el primer país, ¿no es cierto?, en decir de verdad que fue un país independiente. El primer país, digamos, que se propuso, ¿no es cierto?, la idea de sacarse encima, ¿no es cierto?, el como yugo británico, ¿no es cierto?, de, digamos, de ser una colonia británica, ¿no es cierto?, y decir, ¿saben qué? Ahora nosotros, como cual hijo suelta de la mano del papá, ¿no es cierto?, ahora nosotros somos independientes, ¿ya? Entonces, empezamos con esta clase, ¿ya? Y tenemos que empezar con el principio. El principio, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que ver que, como les dije, Estados Unidos era una colonia británica, o sea, una colonia del Reino Unido, ¿ya? Pero digamos, el Reino Unido tuvo que pelear, ¿no es cierto?, por estos territorios que nosotros estamos viendo acá, porque estos territorios pertenecían a España originalmente, y el Reino Unido, ¿no es cierto?, peleó contra España, ¿no es cierto?, y peleó en contra de algunos otros países, ¿no es cierto?, para poder quedarse, ¿no es cierto?, en este lugar, porque por este lado, ¿no es cierto?, estaba España, por este otro lado estaba Francia. Entonces el Reino Unido, Inglaterra, ¿no es cierto?, tuvo que pelear en contra de en contra de España, en contra de Francia, ¿no es cierto?, para poder quedarse ahí, lo cual lo logró, ¿no es cierto?, al costo de que el Reino Unido quedó muy debilitado económicamente, pero quedó con estos territorios, ¿ya? De hecho, ¿no es cierto?, los primeros territorios que hubo, ¿no es cierto?, en Gran Bretaña, ¿no es cierto?, en lo que fue Norteamérica, fueron estas 13 colonias. Las 13 colonias originalmente eran, ¿no es cierto?, británicas, ya Nueva York, Pensilvania, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, Estados Unidos había alcanzado cierta prosperidad, ¿ya? O sea, la colonia, digamos, británica que estaba en América, ¿no es cierto?, había liderado, ¿no es cierto?, un gran avance en cuanto a industria y comercio, ¿no es cierto?, tenían una rica burguesía, o sea, los colonos, digamos, generalmente eran tipos ricos, salvo los esclavos, obviamente, que no eran ricos. Y la agricultura, obviamente, basada en plantaciones de algodón, tabaco, arroz, ¿cierto?, que generalmente eran trabajadas por esclavos negros, ¿ya? Y esto era liderado por grandes terratenientes, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista económico, entonces Estados Unidos era una colonia muy próspera, ¿no es cierto?, de la cual Inglaterra comenzó a obtener riqueza y a obtener recursos, ¿ya? Obviamente que esto de alguna otra forma de alguna otra forma estaban obligados, ¿no es cierto?, a suministrar materias primas, ¿no es cierto?, a la metrópoli, o sea, lo que era, ¿no es cierto?, Inglaterra, a cambio de recibir su manufactura. O sea, que prácticamente era un comercio cerrado entre Inglaterra y Estados Unidos, ¿ya? Obviamente que eso de alguna forma u otra empezó a ser como una molestia, ya para los estadounidenses, ¿no es cierto?, digamos, a los colonos estadounidenses, ¿no es cierto?, no a los colonos británicos. Entonces, ellos, digamos, de alguna otra forma, cuando empezó Jorge III a tratar de recuperarse económicamente después de la guerra que tuvo para poder quedarse con las colonias estadounidenses, empezó, ¿no es cierto?, a levantar los impuestos, ¿ya? Pero los estadounidenses tenían que aceptar esto calladito, ¿ya? O sea, no sé, por decir una cosa, chuta, no subieron los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Jorge III, chuta, que buena onda, pero sí, empezó a subir los impuestos. Entonces empezaron a pedir representación, ¿no es cierto?, en el Parlamento británico. Entonces el rey Jorge III dijo, no, ustedes no tienen acá ningún derecho, ¿no es cierto?, a tener representación en británico, sino que lo único que tienen que hacer ustedes es mandarnos los recursos calladitos, ¿no? ¿Ya? Ahora, Jorge III, ahí lo están viendo, ¿no es cierto?, comienza, ¿no es cierto?, a subir los impuestos. Y dentro de las causas, ¿no es cierto?, el primero es que Inglaterra estaba, ¿no es cierto?, con una crisis económica súper grande, ¿no es cierto?, y que supuso que la forma de solucionarlo, o sea, obtener más recursos para salir de esta crisis económica de Inglaterra, fue subir los impuestos. Se le puso impuestos al papel, al vidrio, el plomo, el té y la prensa. Thank you. ¿Ya?
Y los colonos obviamente que empezaron a protestar porque realmente no tenían ninguna representación. Más encima Jorge III, tan buena onda, sí, buena onda, subió, ¿no es cierto?, hasta el impuesto, ¿no es cierto?, del té. Ya, van a decir, pero profe, yo me compro una bolsita de té y listo, ¿qué tiene? Pero para los colonos estadounidenses el té era muy importante. Ya, es como que si a los argentinos les subieran el precio del mate con impuestos, y ténganlo por seguro que los argentinos hubiesen dejado la embarra. En este caso es lo mismo, si aquí nos suben, por ejemplo, estrepitosamente el precio del pan, por ejemplo, nosotros estaríamos haciendo una protesta. Pero el tema es que los colonos empezaron a protestar, entonces la corona, Jorge III, dijo, ¿sabes qué? Voy a retirar todas las tasas, menos la del té. Thank you. Que provocó el llamado motín del té, aconteció en el puerto de Boston de 1773. Ahora, ¿qué pasó ahí? Los colonos, ¿no es cierto?, estadounidenses se disfrazaron de, ¿no es cierto?, estos indígenas y comenzaron a abordar los barcos que traían té y comenzaron a tirarlos al agua como diciendo, ¿saben qué más? Aquí está tu té, chao, no queremos tu té. Entonces eso supuso, ¿no es cierto?, esas toneladas y toneladas de té en el agua supuso, ¿no es cierto?, como la declaración de guerra. Entonces se declara la guerra, ¿no es cierto?, y comienza, ¿no es cierto?, este proceso de independencia de Estados Unidos. Y comienza con la batalla de Lexington, ¿no es cierto?, que los británicos pues, contaban más o menos con 17.000 hombres, y los más numerosos, ¿no es cierto?, obviamente que la fuerza, ¿no es cierto?, más numerosa, ¿no es cierto?, pero era, ¿no es cierto?, la británica, pero los colonos, o sea, ¿cómo se llama?, la lejanía de la metrópoli, ¿no es cierto?, de los británicos, ¿no es cierto?, resultaba bastante poco eficaz. Pero la Fuerza Armada de los colonos, ¿no es cierto?, estuvo muy desorganizada, pero aparece este caballero George Washington, ¿no es cierto?, que la convirtió en un instrumento militar efectivo. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, en plena acción a George Washington versus estos casacas rojas, que los casacas rojas eran conocidos los soldados británicos, y comienza esta pelea, ¿no es cierto? Ahora, de alguna otra forma esta guerra, ¿no es cierto?, en principio fue solamente de Estados Unidos, ¿no es cierto?, de Inglaterra, pero con el paso del tiempo Benjamin Franklin, el mismo que inventó el pararrayos, ese que se electrocutó, ¿no es cierto?, con el volantín, le pide ayuda, ¿no es cierto?, a Francia y España, porque de alguna otra forma la idea era debilitar a Inglaterra, y Francia y España, acuérdense que ya le tenían sangre en el ojo, ¿no es cierto?, a Inglaterra por haber perdido, ¿no es cierto?, las 13 colonias. Entonces fue la oportunidad de los españoles, ¿no es cierto?, y los franceses de tomar venganza en contra de los británicos y apoyaron a los estadounidenses en la guerra, ¿ya? Esto obviamente que provocó, de alguna otra forma, de que los estadounidenses al recibir esta ayuda, ¿no es cierto?, obviamente que fue favorable para ellos. Y de alguna otra forma llegamos al 1781 con la batalla de Yorktown, ¿no es cierto?, que concluyó definitivamente con el 1783 con la firma de la paz de Versalles, o sea que tanto estadounidenses como ingleses buscan un suelo neutro y ese suelo neutro es el Palacio de Versalles del rey, ¿no es cierto?, en ese momento que era, creo que era Luis XVI, para que Gran Bretaña, ¿no es cierto?, reconociera la independencia de sus colonias, o sea que Estados Unidos lo logró. Logra, ¿no es cierto?, su independencia de Estados Unidos y ahora son un país libre en el cual ellos pueden decidir su propio destino, ¿ya? Ahora, bueno, aquí tienen dos momentos bastante importantes, que fue la rendición de Saratoga, ¿no es cierto?, por parte de los británicos, ahí tomándose la mano, ¿no es cierto?, como acordando la paz, y la batalla de Yorktown, que también llevó, ¿no es cierto?, casi prácticamente al fin de la pelea de independencia de Estados Unidos. Entonces, este estado, ¿no es cierto?, surgió nuevamente, se inspiró en el pensamiento liberal ilustrado, ¿no es cierto?, y comenzó, ¿no es cierto?, a hablar de derechos naturales e intransferibles. ¿Cuáles son esos derechos? A la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad privada, ¿no es cierto?, a derrocar un gobierno injusto, defensa legal, libertad de expresión, prensa, religión, etcétera. O sea, en ese momento, chiquillos, Estados Unidos era un país, pero que era una novedad para todo el mundo, porque nunca no había ningún país, primero, que se haya liberado de, digamos, el país que como que lo controlaba, y segundo, que en primera instancia, ¿no es cierto?, la política se lleva de otra forma, ¿ya? Entonces nace este nuevo país, Estados Unidos, y estos derechos fueron plasmados, ¿no es cierto?, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, que fue firmada, ¿no es cierto?, por George Washington, Benjamin Franklin, en la cual obviamente que hablan, ¿no es cierto?, de todo esto, digamos, de la Constitución y de las libertades individuales que tiene la gente, ¿ya? Ahora, las consecuencias, principalmente.
A ver, para los países para Estados Unidos supuso, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico una liberación, obviamente que se lanzaron con un proceso de expansión hacia el oeste y lograron ser lo que hoy en día es el país, que es un país que, digamos, que fue primera potencia mundial. Para los otros participantes, para Francia, obviamente que no les fue muy bien porque la guerra implicó, ¿no es cierto?, un considerable gasto que ya hizo que la colonia, que digamos que Francia, ¿no es cierto?, ya estuviese mal. Y provocó principalmente, y fue el ayudar a Estados Unidos, ¿no es cierto?, fue uno de los motivos por qué después Francia tiene su propia revolución y ahí, de partir de ahí, empieza la Revolución Francesa. ¿Ya? Y para España, anexionó algunos lugares, ¿no es cierto?, de Norteamérica, pero después de un paso del tiempo más, ¿no es cierto?, algunos años después comenzaría a experimentar, ¿no es cierto?, su propia lucha de independencia de los demás países, digamos, que están sometidos bajo España, y entre medio estaba Chile. Así que España tampoco no le fue muy bien después de la guerra de independencia de Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, al final de cuentas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llevó esto? Se llevó a cuenta, ¿no es cierto?, de alguna otra forma que logró Estados Unidos, ¿no es cierto?, llevar una división de poderes, ¿no es cierto?, que fue el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, que, digamos, hizo que Estados Unidos, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy fuese el país, o uno de los países, digamos, más prósperos de la Tierra, pero principalmente tiene la gracia de haberse convertido en el primer país en independizarse. ¿Ya? Y los demás países, obviamente, como Chile, Argentina, Colombia, Perú, etcétera, comenzaron a tomar ese ejemplo y empezaron a pensar, oye, ¿y si nosotros lo hiciéramos también? Podría ser, ¿no es cierto? Más con la Revolución Francesa, que también ahí hubo otro motivo más también para pensar que se podía hacer. Así que por eso es tan importante estudiar la independencia de los Estados Unidos, chiquillos. Actividad. Ya, no vamos a hacer una actividad tan extensa, pero sí vamos a realizar una línea de tiempo con los hitos principales de independencia de Estados Unidos, como la que está saliendo acá, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, eso, chiquillos. No les dejo, no les quito más tiempo. Espero que les haya gustado el video, espero que sea entretenido y que aprendan un poquito más de historia, como siempre, que es lo que espero. Así que nos vemos, historianos. Cuídense. Chao.